Muy estimado grupo de confirmación, espero que estéis todos muy bien por los resúmenes, muy bien elaborados y me estoy dando cuenta de vuestro interés y de vuestra atención. Pues bien, estamos ahora mismo en otro vídeo, aquí voy controlando yo el tiempo para ver si este nos vale por una semana o por dos. Y también va a ser como un poco de revuelto, va a ser como un poco de Macedonia, pero bien, vamos a ir encontrando un hilo conductor. Así que os lo recuerdo, que esto sí ya lo dijimos en uno de los vídeos de nuestro grupo de confirmación, que una de las acciones más importantes que tenemos que realizar es el día de la recepción del sacramento de la confirmación y por tanto del Espíritu Santo en persona. Tenemos que recogernos para darle gracias al Espíritu Santo que ha venido como dulce huésped del alma, y vosotros tenéis que hacer como esa prueba y tener esas ganas de, bueno, que se vea, que se note que ha venido el Espíritu Santo a mí. Y por eso uno de los ejercicios que vamos a hacer en otro momento es que vosotros tendréis que escribir el credo. Yo, tu nombre, creo en tal, tal, tal. Y también me tendréis que escribir los dones del Espíritu Santo y sus frutos. Entonces es muy importante que cuando recibáis en la catedral el sacramento de la confirmación y por tanto al Espíritu Santo como don en persona, pues os recojáis y le deis gracias, y vosotros que tengáis esa inquietud, bueno, que se note que yo he recibido el don del Espíritu Santo, porque tengo tentaciones, tengo problemas, tengo una familia, tengo amigos, y se tiene que notar el don del consejo, se tiene que notar el don de la sabiduría y los frutos, la paciencia, la paz, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces ahora, que es algo que vamos a hacer, algo en lo que voy a subrayar mucho durante estos vídeos y encuentros virtuales que estamos teniendo, es ubicarnos en el tiempo. Entonces, acabamos de celebrar, aunque ya en los resúmenes me dijisteis algo, pero vamos a recordarlo. Entonces, acabo de celebrar el domingo 31 del tiempo ordinario, ¿vale? Y entonces, muy bien, lo primero, hemos recordado la importancia de recogernos el día del sacramento de la confirmación, y ahora vamos al domingo que acaba de pasar, domingo 31 del tiempo ordinario, para recordar brevemente el Evangelio, porque eso sí, vamos a estar pero muy ubicados a lo largo de este curso en el domingo en que estemos, porque tenemos que ubicarnos litúrgicamente hablando, como ya os lo dije en uno de los vídeos. Y por supuesto, todo el mundo tranquilo, porque nada más acabar este curso, pues yo ya no os volveré a enviar ningún vídeo, porque ese es uno de mis principios. Yo siembro la semilla y ya el Espíritu Santo ya se encargará ya de hacer crecer esta semilla, de custodiarla y guardarla. Eso sí, mientras estemos en estos cursos, en estos vídeos, hasta el 1 de junio, pues vamos a tener que esforzarnos un poco. Bien, entonces, el domingo pasado, domingo 31, hablamos del Evangelio de San Marcos. Bueno, leíamos un pasaje del Evangelio de San Marcos donde sacamos la siguiente conclusión, o mejor, la siguiente enseñanza, que tenemos que amar a Dios con todo nuestro canos, corazón, alma, mente y ser. Pero hoy vamos a dar un paso adelante en lo que respecta a este Evangelio. Tenemos dos posibilidades. A los ojos de Cristo Jesús solo tenemos dos posibilidades. Una, o somos necios; dos, o somos sensatos. Ya ante la presión, mira, tú puedes aparentar delante de los demás, puedes esconder, puedes estar ahí como, bueno, esta persona es buena, pero mira, a los ojos de Cristo Jesús esto es muy sencillo. O eres un necio o eres un sensato. Entonces aprovechemos este vídeo. Bueno, pues aquí nosotros estamos dando un signo, indicios. Muy bien, somos pecadores, somos frágiles, pero somos sensatos, porque sabemos que el primero y mayor de todos los mandamientos es amar a Dios con todo nuestro canos, y que el segundo es amar al prójimo como a uno mismo.
¿Y quién es el prójimo? El que tienes más cerca de ti, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus compañeros de trabajo, porque tenemos esta tentación de pensar que el prójimo, bueno, pues es el que está por allá. No, no, el más próximo a ti, ese es el prójimo. Y por supuesto luego vienen pues todas las demás personas que sufren y padecen necesidades. Y segundo, podemos estar lejos o podemos estar cerca del reino de los cielos. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás ojo. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, lo veis, a los ojos de Cristo Jesús, o somos necios o somos sensatos. Gracias, vamos aquí haciendo este vídeo y reuniéndonos para meditar sobre el sacramento de la confirmación y sobre sobre nuestra fe cristiana. Bueno, pues estamos demostrando que somos sensatos y que estamos cerca del reino de los cielos. No estás lejos del reino de Dios. Muy bien, entonces eso es lo que respecta al Evangelio. Entonces hemos recordado la importancia de que os recojáis el día del sacramento de la confirmación para darle gracias al Espíritu Santo y que no se mueva de ahí. Ni tampoco lo apaguéis, ni lo acalléis, sino que dejad que Él les tome posesión de vosotros, que va a ser para bien, por supuesto. Acabo de recordar el Evangelio del domingo 31 del tiempo ordinario, el primer mandamiento, amar a Dios con todo nuestro cams. Le estamos dando gracias a Dios porque somos sensatos. Repito, podemos ser pecadores, débiles y frágiles, pero somos sensatos porque sabemos cuál es el primer mandamiento y porque nos reunimos en el nombre de Cristo Jesús para meditar sobre el misterio de nuestra fe, especialmente en el sacramento de la confirmación. Y tercero, bueno, pues no estamos lejos del reino de Dios, estamos cerca. Bien, dicho esto, ahora vamos a pasar a... Hay un contenido que nos ofrecen, bueno, que es el contenido de siempre, en el credo, y luego la respuesta a ese credo en nuestra vida, la celebración de los sacramentos y demás. Estamos hablando de 36 temas, ¿vale? Un momento, 36 temas. Vamos a procurar, ahora voy solamente a enumerar, a enunciar los 9 primeros temas y luego vamos a intentar hacer una síntesis de estos 9 temas, en los cuales vamos a profundizar después. Muy bien, primer tema, el don de la fe. Dios tiene la palabra, Dios creador del mundo, Dios crea al hombre y la mujer, Dios nos ama a pesar del pecado, Dios elige a Abraham, Dios llama a Moisés, Dios hace una alianza, Dios consuela a su pueblo. Bien, entonces estamos en el primer artículo del credo, de nuestra fe en el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Repito, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Entonces, bien, aquí vamos por partes. Lo primero, para mí, ha sido como un descubrimiento. Nosotros, lo primero que decimos de Dios, además de que es uno solo, que esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque ya que estamos, ahí me llama la atención porque el musulmán defiende su fe, el hinduista y personas de otros tipos de religiones, bueno, pues defienden su religión, defienden su convicción religiosa como si fuera, como si fuera la única, por supuesto respetando a los demás. Y los únicos que no sacamos pecho por nuestra fe somos nosotros los católicos, ¿no? Así como el islamista y el hinduista pues sacan pecho de su convicción religiosa, nosotros también, porque creemos en un solo Dios. No hay más dioses, no hay más, solo hay un Dios. Así pues que a sacar pecho por nuestra fe, tenemos que hacerlo con convicción y confirmarnos cada vez más de que estamos en la iglesia fundada por Cristo Jesús y que estamos en la verdad, siempre respetando a los demás. Muy bien, entonces, creo en un solo Dios Padre. ¿Cuál es el primer sentimiento que tiene Dios cuando nos ve? Y recordemos que en el misterio de Dios
hay una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este primer artículo de la fe está hablando sobre el Padre. Creo en un solo Dios, Padre. ¿Cuál es el primer sentimiento en Dios y el primer sentimiento en el Padre cuando nos ve? Es un sentimiento de Padre, es un sentimiento de preocupación, es un sentimiento de qué hago por mis hijos, para, primero que todo, cuando nos crea, para salvarnos, para que estemos bien. Esto no lo podemos olvidar porque muchas veces pensamos de forma casi indirecta que el primer sentimiento en Dios y por tanto en el Padre es de castigo, es de vigilancia, es de censura, es de corrección. No, es el primerísimo sentimiento es que es Padre. Imagínate, luego ya viene todo lo demás. Por supuesto que nos tiene que corregir, pero porque es Padre. Por supuesto que nos tiene que castigar, pero porque es Padre. Dios es creador, todo lo sabe, pero el primer sentimiento, o sea, la mayor alegría de Dios es porque es Padre. Bien, entonces eso que no lo olvidemos para nuestra vida y para que por tanto vivamos como hijos y sepamos que el primer sentimiento en Dios y el primer sentimiento en el Padre es un sentimiento de Padre, de suyo. Fijaros, aquí no hay un nombre, yo qué sé, como quien dice Martín, Ricardo, Lucas, qué sé yo, no, creo en un solo Dios, Padre. Él es el Padre, ese es su nombre. Bien, seguimos. Entonces, Dios, ahora sí viene, Dios es creador de todo lo visible y lo invisible. En lo visible, pues tenemos el cosmos, la creación. En lo invisible tenemos los ángeles, que ya que estamos, lo recordamos brevemente. Los ángeles han sido creados para alabar y bendecir a Dios y para ayudarnos a nosotros. Los ángeles, si nosotros queremos, son nuestros servidores para el bien. Quedaros con esto. Entonces, Dios es Padre, creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible. Y Dios crea el universo para nosotros. Yo soy muy, en este sentido aquí ya me falta mucho, pero bien, creo que para nadie es un misterio que este universo, todas las galaxias y demás, están colocados de tal manera que sean para nuestro beneficio. Entonces aprovechemos este vídeo para darle gracias a Dios que ha hecho toda una creación para nosotros. Dios nos crea, y es lo que vemos en el Génesis, Dios crea a Adán y Dios crea a Eva. Pero cuidado también con esto, que aquí hay un detalle importante y que también viene bien para recordar algo acerca del sacramento del matrimonio. Y es lo siguiente, fijaros cómo Dios crea primero a Adán. No es por nada, hay un orden, Dios creó primero a Adán, pues ya está, no hay que entrar ahí, me entendéis a qué me estoy refiriendo. Entonces Dios crea a Adán y entonces Dios ve que Adán se siente incompleto y cuidado, o sea, Adán tenía conversación directa con Dios y lo veía de alguna manera cuando se paseaba por el jardín, como dice el libro del Génesis, pero Adán no deja como de sentirse un poco incompleto, me falta algo. ¿Y qué hace Dios? Por pura misericordia crea a Eva y se la presenta a Adán. Es Dios quien los junta. Entonces fijaros, Eva es un regalo de Dios para Adán. Y aquí, pues estaríamos abriendo una puerta para hablar del sacramento del matrimonio, pero vamos a dejarlo ahí. Simplemente destacar, descubrir, pues que a Eva es un regalo para Adán. Y él dijo, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, o algo así. Y perdón que no lo recuerde de forma exacta. Muy bien, y Dios nos crea para que nos fiemos de Él, ¿vale? Dios nos crea porque hay un camino por recorrer. Fijaros, esto está a la Biblia, está. La Biblia la tengo puesto, que estamos aquí en la capilla de mi casa. Bien, fijaros, hasta en 2 ocasiones el Génesis señala que Dios crea a Adán y lo coloca, lo mueve, lo traslada al paraíso. Hace con la tierra barro, crea a Adán y lo coloca, lo pone en el paraíso, es decir, en un lugar más elevado. Y esto es una señal de lo que quiere hacer Dios continuamente con nosotros, que es subirnos, hacer que subamos
a la Jerusalén celestial. Fijaros, estos eran los pasos para los que Dios nos creó. Muy bien, de la tierra al paraíso y del paraíso a la Jerusalén celestial. ¿Qué ocurre? Que nosotros desviamos la trayectoria por nuestro pecado. Bien, entonces el primer sentimiento en Dios es que es Padre. Dios es creador de todo lo visible y lo invisible. Dios crea el universo para nosotros. Dios nos crea a nosotros y es un regalo. Nuestra vida es un regalo de Dios y somos un regalo el uno para el otro. En este caso, el hombre para la mujer y la mujer para el hombre. Dios nos crea para que nos fiemos de Él y esto es la fe. Nosotros respondemos a Dios con la fe. Dios nos crea para que nos fiemos de Él porque hay un camino por recorrer, hay un camino que hacer. Y ya no me digáis sobre después del pecado. Muy bien. Dios nos crea para que nos fiemos de Él. Dios nos crea para entablar un diálogo continuo con Él. ¿Y qué tipo de diálogo será? Un diálogo de Padre. Padre, te quiero, Padre, te amo, Padre, gracias por la vida, etc. Entonces, ahí está, o sea, Dios nos crea para que nosotros seamos que sus hijos, porque lo primero en Él es que Él es Padre. Dios no nos crea para tener esclavos, súbditos o qué sé yo, no. Dios nos crea porque es nuestro Padre y para que nosotros seamos sus hijos y nos fiemos de Él para hacer ese camino, ese recorrido que tenemos que hacer. ¿Qué ocurre? Entra en escena el pecado. Que mucho cuidado con esto, porque yo lo reflexionaba en su momento. Claro, es que cuando uno, pero no podría parecer un poco rígido, no sé, duro. Dios con Adán y Eva, porque los expulsa, los saca del paraíso y los conduce a la tierra y pone un serafín, un ángel con una espada para que ellos no pasen. Yo decía, pero es un poco exagerado, porque eso sí, en el momento de nuestra oración, de nuestra meditación, de nuestra reflexión, tenemos que hacernos preguntas fuertes, o sea, que nos interpelen y sin miedo alguno, que esto lo hace Benedicto XVI. Entonces yo decía, claro, porque yo hago esas preguntas para que el Espíritu Santo, el que vais a recibir, me ilumine. Entonces yo dije, caramba, mucho cuidado. A ver, ¿a quién les dio ese mandato? Ellos podían comer de cualquier árbol del jardín del Edén, del paraíso, menos de uno, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Podían comer de todos los árboles, pero desobedecieron. Entonces, cuidado con esto. ¿Quién les dio la orden? ¿Quién les dio el mandato? El mismísimo Dios, el que los había creado, el que los había puesto allí en medio de esas condiciones tan maravillosas. ¿Y cuál era la consecuencia? Que iban a morir. ¿Por qué? Porque el hombre no puede, aunque aquí creo que me estoy adelantando, el hombre no puede tener el conocimiento total del bien y del mal, ¿vale? Porque no puede cumplir todo el bien que quisiera y el mal lo puede arrastrar. Y de hecho nos arrastra, porque ¿qué ocurre cuando conocemos el mal? Pues vamos detrás de él. Tenemos que tener mucha fuerza de voluntad y fuerza, fortaleza, fruto del don del Espíritu Santo y la gracia de Cristo Jesús. Entonces, a lo que voy. Entonces, no es una exageración lo que ocurrió después del pecado. Y es como si, imaginaros, es que al desobedecer a ese mandato de Dios, le están diciendo de alguna manera, no quiero contar contigo. Es como yo decirle al sol, no quiero contar contigo, y yo mismo me envuelvo en tinieblas porque no quiero contar con el sol. ¿Y qué ocurre? Me voy a terminar enfermando. Entonces, es como si, y perdón la imagen, es como si yo me cortara las venas. ¿Qué va a ocurrir? Pues voy a empezar a sangrar. Pues de alguna manera esto fue lo que hicimos con el pecado. Pero bien, que quede esto, solamente señalamos esto, que Dios, y es uno de los temas, que Dios nos ama a pesar del pecado. ¿Por qué? Porque es Padre. O sea, Dios no quiere robots, Dios no quiere como personas, a ver si me hago entender, o sea, como impolutas, ¿no? O sea, Dios es Padre y quiere que nosotros estemos
actuemos a la altura de nuestra dignidad de hijos de Dios y seamos con Él, como Él, santos como Él. Y si se cruza el pecado, bueno, pues Él va a estar siempre ahí para tendernos una mano si queremos. Bien, ten mucho cuidado con el pecado. Existe y no fue cualquier cosa. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Dios, a ver si me sale esto, Dios quería salvar a todo el mundo a través de Adán y Eva. Como ellos desobedecen, entonces ¿qué ocurre? Esto está más claro que el agua. Después del pecado de Adán y Eva, obviamente nos íbamos a encontrar con toda la descendencia, y nos íbamos a encontrar con personas que le iban a decir sí a Dios y otras que le iban a decir que no. Y el que le iba a decir que sí, apenas iba a poder decirle que sí, porque había quedado debilitado a nivel de la gracia. Por eso el sacramento de la confirmación es como de alguna manera volver al paraíso, al jardín del Edén, porque el Espíritu Santo pues va a estar en vosotros de forma más plena. Bien, entonces, claro, entonces Dios dice, bueno, entonces tengo que elegir a un pueblo para salvar a la humanidad a través de este pueblo, para que este pueblo capte y reciba a los que quieran decir sí. Y entonces es por eso que Dios elige a Abraham. Y Abraham, ¿cómo responde? Con la fe. Luego el pueblo de Israel se va multiplicando hasta que llega a estar bajo el dominio de los egipcios, y allí Dios suscita a Moisés para liberar a su pueblo y conducirlos a la tierra prometida. Entonces, lo que Dios quería hacer a través de Adán y Eva, ahora lo tiene que hacer a través digamos, de una nueva familia, de un pueblo, del pueblo de Dios. Bien, y entonces cuidado con esto, que es otro de nuestros temas, otro de nuestros temas en el que profundizaremos después. Dios hace una alianza, esto es maravilloso, fijaros. De suyo, por la parte de Dios no tendría por qué hacer una alianza con nosotros porque es nuestro Padre. O sea, imagínate que esto es maravilloso. Por ejemplo, cuando tu padre te da la mano, o también tu madre, vale. Y entonces, vamos a hacer un trato, Juan Felipe, vamos a hacer un trato, Laura, vamos a hacer un trato, José, etcétera, etcétera, Jorge. Entonces, caramba, o sea, pues, mi padre que está haciendo un trato conmigo, una alianza, o sea, no tiene ninguna necesidad, pero es que me quiere tanto que sella su amor con una alianza. Eso sí, ¿qué ocurre con esta alianza? Que es todo, diríamos, el dilema o el día a día del pueblo de Israel. Fieles a la alianza, infieles. Fieles, infieles. Fieles, infieles. Ahora estamos de parte de Dios, ahora no. Pero eso sí, entonces recalcar esto, que Dios hace una alianza con el pueblo y Dios nunca, nunca rompe ese pacto, esa alianza, nosotros sí. Entonces, cuando recibes el sacramento de la confirmación, es de alguna manera, ¿lo veis? Confirmar esa alianza. El Padre se compromete contigo y tú le dices, sí, confirmo esta alianza con recibiendo esta fuerza del Espíritu Santo. Y otro tema que nos ofrece el temario, valga la redundancia, Dios consuela a su pueblo. Entonces vemos continuamente, recordar que Dios quería salvarnos y comunicar su salvación y sus dones, el Espíritu Santo, la gracia y demás, a través de Adán y Eva. Después del pecado, Dios tiene que elegir un pueblo para salvar a la humanidad a través de ese pueblo, que es el pueblo de Israel. Y ahora Dios lo hace a través de su nuevo pueblo, que es la Iglesia. Dios ofrece su salvación al mundo entero a través de la Iglesia. Entonces, ¿qué ocurre? En esos vaivenes del pueblo de Israel, cuando eran fieles, cuando eran infieles, entonces, claro, cuando eran infieles, es que ellos mismos, o sea, es como si yo dejo de alimentarme, pues que me voy a debilitar. Entonces, Dios es el alimento, era el alimento del pueblo de Israel y nuestro también. Entonces, cuando nosotros dejamos de alimentarnos de Dios, somos débiles y frágiles para las tentaciones, caemos y demás, y en este caso, de cara a los enemigos, porque para que lo sepáis, en esos tiempos bíblicos, sobre todo el Antiguo Testamento,
pues el deporte nacional era conquistar otros territorios. Entonces, claro, cuando ellos se alejaban de Dios, dejaban de alimentarse de Dios, no tenían a Dios como vitamina, como fortaleza y como medicina. Entonces, claro, llegaban los demás pueblos y arrasaban con ellos. Entonces, ¿qué pasa? Se volvían a Dios y Dios enviaba un profeta y demás para consolar. Porque, fijaros, esto es un principio constante en Dios. Cuando pecaron Adán y Eva, les dio una promesa, les hizo una promesa. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y ésta te aplastará la cabeza. Es decir, que ellos escuchan que la serpiente va a ser vencida y que al final la humanidad, para los que quieran, van a vencer a la serpiente antigua. Entonces, cuando el pueblo de Israel, claro, llegaban y arrasaban con todo, y arrasaban con el templo, porque en el templo de Jerusalén, en el templo de Israel había muchas riquezas, entonces Dios siempre enviaba un profeta para consolar ese pueblo y hacerlos ver de alguna manera, porque cuidado, estamos hablando de esos tiempos de guerra, entonces que llegaban y sacaban, diríamos, a la creen del pueblo de Israel, y era lo que se llamaba el destierro, y dejaban allí a algunos campesinos pues para que trabajaran la tierra, pero entonces habían destierros. Entonces Dios consolaba a su pueblo, haciéndoles ver de alguna manera, a través de los profetas, que iban a volver a su pueblo, a su tierra, que iban a reconstruir el templo, porque Dios es un Dios de consolación. Pues muy bien, estamos llegando creo que a los 15 minutos, así que este vídeo creo que nos va a valer para 2 semanas. Entonces vamos a recapitular. Bien, lo primero, hemos recordado algo en lo que vamos, no me voy a cansar de insistir: recogeros bien ese día para hacer oración y recibir al Espíritu Santo, y que Él, como óleo, como aceite, empape y cale en todas las dimensiones de vuestra vida. Y que ese día hagáis el propósito. Yo sé que este propósito es muy, pero muy difícil. Hacer el propósito de asistir a la Eucaristía todos los domingos. Fijaros, yo aquí me podría, no sé, creo que podría estar todo el día explicándole la Biblia a una persona, lo poquito que sé, acerca de los sacramentos y demás. Pero todo se reduce y todo se sintetiza, bueno, en la Eucaristía dominical. Y en el mejor de los casos, en la Eucaristía diaria. Así puedes hacer ese propósito, porque este propósito salva vidas. Bien, entonces, recordamos la importancia de darle gracias al Espíritu Santo ese día y no dejarlo hablando solo. Hemos recordado el Evangelio, que esto es importante, ubicado litúrgicamente del domingo 31 del tiempo ordinario. Hacer ese propósito también el día de la confirmación. Espíritu Santo, ayúdame a amar a Dios con todo mi cans, amar a este Padre que ha enviado a su Hijo para salvarme, y que te ha enviado a ti para que yo sienta ese calor, ese abrazo del Padre. Que esto es otro de los frutos principales del sacramento de la confirmación, que el Espíritu Santo me hace a mí sentir de forma más íntima y profunda, más intensa, que soy hijo del Padre. Muy bien. Recordamos de que, bueno, pues hemos descubierto que somos sensatos y que estamos cerca del reino de Dios. Bien, y recordamos pues estos puntos imaginaros, aquí en 20 minutos hemos hecho bastante y hemos hecho una síntesis de esos 9 temas que nos ofrece el temario para el sacramento de la confirmación. Te recordamos que el primer sentimiento en Dios es un sentimiento de Padre, que Dios es creador de lo invisible y de lo visible, que Dios crea el universo para nosotros, que Dios nos crea a nosotros, a Adán y Eva, como regalo el uno para el otro. Dios nos crea para que nos fiemos de Él. Tenemos que darle esa respuesta a Dios, tenemos que fiarnos de Él, porque hay un camino que recorrer, que es la Jerusalén celestial. Que esto, cuidado, bueno, pues, ¿cuál es tu fin? Bueno, pues, tener una casa para mi esposa, una casa para mis hijos, yo qué sé, ganar, superar, como se diga, estas oposiciones. Mucho cuidado. Nuestro fin último es llegar a la Jerusalén celestial con nuestra familia.
Y mientras llegamos allí, necesitamos una casa, necesitamos que nuestros niños estudien, que son personas de bien, pero en la meta última y definitiva es la Jerusalén celestial. Bien, Dios nos crea para que nos fiemos de Él, porque hay un camino que recorrer y somos frágiles, somos débiles. Dios nos crea para un diálogo continuo con Él, un diálogo de amor. Entra en escena el pecado, que tenemos que luchar continuamente con Él. Dios nos quería salvar a través de Adán y Eva y ahora lo hace a través del pueblo, el pueblo de Israel y ahora el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia que tiene sus raíces en el pueblo de Israel. Elige para formar este pueblo a Abraham. Este pueblo cuando está ahí en medio de la opresión y de la aflicción es liderado por Moisés. Dios hace una alianza con este pueblo y Dios continuamente consuela a este pueblo. Así pues, hemos dicho algo de estos 9 primeros temas de nuestro temario, recordando ese primer artículo de la fe: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Entonces, hemos recordado primero el don de la fe. Dios tiene una palabra, que es una palabra creadora, que es una palabra amorosa, que es una palabra redentora, que es una palabra de consolación. Dios creador del mundo, Dios crea al hombre y a la mujer, Dios nos ama a pesar del pecado, Dios elige a Abraham, Dios llama a Moisés, Dios hace una alianza y Dios consuela a su pueblo. Estaba olvidando algo muy importante. ¿Por qué estamos aquí reunidos virtualmente? ¿Por qué te estás preparando para el sacramento de la confirmación? Porque Dios existe. Creo en un solo Dios. Creo que existe Dios. Y Dios nos ha hablado, porque Dios tiene la capacidad de hablar, de manifestarse, de revelarse. Y si no, mirad a Cristo Jesús. Y entonces nosotros estamos respondiendo a la existencia de Dios con una respuesta de fe. Y no deja de ser esta respuesta un don del mismo Dios. Recordad lo que le dijo Jesucristo a San Pedro un día: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. No vamos a entrar ahora en los misterios de Dios, porque unos dicen que sí a la fe católica, a la Iglesia de Cristo Jesús, y otros dicen que no vamos a entrar ahí, pero sí vamos a reconocer, es decir, que el Padre se ha fijado en mí y me ha dado el don de la fe para que yo crea en Cristo Jesús. Eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre está en el cielo. Pues bien, querido grupo de confirmación, llegamos casi a los 25 minutos, así que muy bien. Este vídeo nos va a valer para 2 semanas. Eso sí, tendré que hacer el vídeo del próximo domingo, 32º del tiempo ordinario, pero creo que va a ser muy breve. Pues bien, querido grupo de confirmación, bendiciones y hasta la próxima. Nos vemos.